Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos, inicio de una nueva semana, día lunes 30 de julio de 2012. Esto es Buenas y Santas, estamos en la señal Santa María, el canal de la vida, llevando adelante un nuevo programa. Con este reencuentro, ¿no? Después de una semana de vacaciones, más allá de que hemos dejado programas, buenos programas que hemos tenido en este tiempo, con el padre Adrián Santarelli, con el doctor Amatucci, digo, con el staff de toda la semana. Bueno, volvemos a retomar esta propuesta que, le cuento, grabamos por la mañana y sale al aire en este momento, de lunes a viernes, entre las 20 y las 21, programa que hacemos desde los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín en San Isidro. Para aquellos que nos descubren por primera vez, le cuento rápidamente que Buenas y Santas es un programa que trata de compartir algunas de las noticias, ¿no?, de esta iglesia a la que pertenecemos, la iglesia local, de su parroquia, del barrio, también hablar de la iglesia de la Argentina y del mundo, pero también este programa trata de presentar y de compartir sobre los temas que nos deben ocupar y preocupar como habitantes de un planeta, que nos tiene a todos como protagonistas, y son estos temas que son importantes, ¿no? Por eso también los ponemos desde este lugar. Y una de las ideas de Buenas y Santas es que usted se haga protagonista, que participe de este programa, que nos llame. Esta es una de las formas que usted tiene de ser parte del mismo, llamando a la producción al 4512-3807 o líneas rotativas, o escribirnos a pereira@marin.edu.ar. Y de esta manera usted nos deja su opinión, su comentario, su sugerencia. De esta manera usted puede coincidir o disentir en estas ideas, en estos temas de los que estamos hablando. Lo importante es poder participar. Y esto es lo que buscamos, ¿no? Que en esta hora que tenemos todos los días pueda haber una participación, ¿no?, más allá de su manera de pensar, su manera de entender la vida, sobre estos temas que son muchas veces significativos e importantes, como digo, en el día a día. Veníamos con muchas ganas de recibir el mensaje de ustedes, y teníamos en el contestador de estos días muchos llamados y también correos electrónicos. Voy a tomar algunos nada más, porque el programa de hoy será extenso en cuanto al contenido, porque tenemos un tema fuerte que se desprendió de uno de los llamados que en un ratito vamos a compartir, ¿no? Un tema fuerte, muy profundo, que merece prestarle un tiempito. Pero dentro de los llamados, ¿no? Viviana Llopis, o Llopis, es de Martínez, saluda por este programa que desde estos estudios estamos haciendo, llamado ¿En qué creen los que creen?, con Monseñor Jorge Casareto. Comienzan a aparecer estos mensajes, Monseñor Casareto nuevamente en la televisión. Bueno, seguramente dentro de poco daremos más información sobre este programa, pero gracias a los que ya lo han encontrado y lo están siguiendo. Josefina de Villa Devoto quiere mandar un saludo a un sacerdote, al padre Pepe de la parroquia Fátima de esta localidad. El padre Pepe, nosotros hemos contado la historia, fue víctima de la violencia, de la inseguridad, de los delincuentes, cuando fue asaltado, y no obstante, es una historia de las tantas, no pasa por el padre Pepe, es el nombre, el título, pero después de asaltarlo, uno de los delincuentes disparó sobre su persona, hiriéndolo de manera importante en la pierna, provocándole, bueno, todos los trastornos que significa este tipo de agresión con un arma, ¿no? Esto es la inseguridad a la que estamos acostumbrados y nos hemos ya decidido de alguna manera a convivir con ella. Con miedo, por supuesto, con miedo, con bronca, con impotencia, pero con este reclamo que digo desde Buenas y Santas vamos a comenzar a hacer cada vez con mayor insistencia. Esto no es una sensación, la inseguridad, esto no es un supuesto, nadie quiere instalar el tema porque sí o caprichosamente o porque uno sea opositor, no, nada de esto tiene certeza. Lo cierto es que hoy todos tenemos, ya hemos superado el margen, todos tenemos un amigo, un familiar directo, indirecto, un conocido, un vecino, que ha vivido una situación de estas características, de violencia, de robo, de secuestro, de asesinato, de herido, de golpiza, de patoterismo. Digo, se ha instalado en nuestra sociedad, por lo menos en esta Buenos Aires y en este conurbano bonaerense al que llega este programa. Usted sabe que no estoy diciendo nada novedoso ni nada nuevo. Sí que nos estamos acostumbrando, digo, y que no estamos haciendo nada para
para que esto no continúe. Dice el doctor Amatucci, no nos quejemos si no nos quejamos, ¿no? ¿De qué nos vamos a entender, cómo vamos a entender que estamos mirando todo esto? Claro, usted me preguntará, ¿y qué es lo que hay que hacer? Bueno, reclamar. Yo creo que es lo único que nos queda. La historia del padre Pepe, un sacerdote que, digo, como tantos, como la de doña Rosa, como la de Margarita, como la de Carlos, con el nombre que usted quiera, la edad que usted quiera, el estado civil, soltero, sacerdote, político, hoy todos son víctimas, ¿no?, de alguna manera de esta situación. Por eso debemos comenzar a expresar nuestra gran preocupación y nuestro disenso ante cómo se está manejando el tema. Gracias a, mire, esta amiga Petrona Yayo, o Yoya, es la mamá del padre Juan Carlos, es de Villa Adelina. Petrona, un beso muy grande para usted, le mandamos un cariño. Jorgelina es de la Paternal, pide por su familia, siempre nos llama pidiendo saludos, ahora nos llama para saludarnos, fue por el Día del Amigo, en realidad el viernes 20, ¿no?, que se comunicó como muchos otros amigos que se sienten parte de esta familia. María Fernanda de Capital se preocupó por ver muchos programas repetidos, fue esta semana, Fernanda, que estuvimos de vacaciones. Elena de Almagro nos saluda. María, que nos pide que pongamos videos, películas que tengan que ver con vidas de santos, con temas interesantes, ella es de Belgrano. Darío de Lonchamps, Lidia de Ramos, valora mucho este programa, gracias Lidia, de verdad. Bueno, y así, infinidad de llamados, infinidad de correos electrónicos que estuvieron llegando, los iremos pasando con el correr de los próximos programas. Les decía que uno de los llamados, que lo dejé para el final, lo levantábamos hoy a la mañana con el director, con Adriana Matucci, lo escuchábamos con mucha atención. Lo pusimos para poder escuchar la producción, el llamado. Es de Jorge. Jorge es de Lanús. Comienza el relato de su llamado con una voz de preocupación y se quiebra en algún momento, porque ha vivido una situación difícil, que es la pérdida de su mujer, de 3 meses de duelo que vive esta situación y no se puede recomponer, le cuesta. Y pregunta quién lo puede asistir. Nosotros no tenemos, personalmente, no tenemos la capacidad como para poder darle una salida o poder, pero sí tenemos algo. Tenemos algunos amigos que han visitado este programa, que tienen la capacidad de llevar y tratar este tema como verdaderos profesionales del duelo. Son 2 sacerdotes, uno el padre Mateo Bautista, que ha visitado los estudios, cada vez que viene a la Argentina nos viene a visitar, y el padre Pangrassi, ¿no? Son 2 sacerdotes que hablan sobre el duelo. La primera parte de este programa va a estar dedicada para este amigo, para Jorge, porque queremos acompañarlo con esto, queremos que sepa que hay formas de encontrar una manera de llevar ese dolor tan profundo que usted está viviendo. Como Jorge, seguramente hay muchos identificados con él en estos momentos que están atravesando momentos de dolor y no saben, ¿no?, dónde encontrar, dónde ampararse ante todo esto. Nosotros, para dar una respuesta a esto, el padre Mateo Bautista nos habla de qué es el duelo, de cómo se vive, si es estar en duelo o hacer el duelo, ¿no? En esta parte del programa le dedicamos a este amigo y a todos aquellos que lo necesitan un tema fuerte, el duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es un término que viene del latín, dolerse, sufrir. Todo sufrimiento nos mete en duelo. Y sufrimos por pérdidas, sufrimos por omisiones, de lo que quisimos ser, de lo que hemos querido tener y no hemos podido. Sufrimos por el alejamiento en nuestra vida de seres queridos, de amigos. Y sufrimos por la muerte de los que amamos. Todo sufrimiento automáticamente me pone en duelo. El duelo es el reciclaje del sufrimiento. ¿Qué es lo que hago con mi sufrimiento? Eso es el duelo positivo. ¿Qué es lo que el sufrimiento hace conmigo? Eso es el duelo negativo. El duelo no es algo puntual, es un proceso, un recorrido. El duelo no es una enfermedad.
es un proceso de sanación. Y el duelo tiene un objetivo, tiene una finalidad: sanar una herida. Y todo sufrimiento que me mete en un duelo me debe llevar al crecimiento, a la madurez. El sufrimiento no puede ser inútil. En todo duelo yo tengo que ser el protagonista. En todo duelo hay que parirse, hay que nacer de nuevo. En el duelo del sufrimiento al crecimiento. Sufrir no es hacer el duelo. Muchas veces escuchamos, tal persona está en duelo. Pero debe quedarnos claro, sufrir no es hacer el duelo. Por eso tenemos que distinguir entre estar en duelo y hacer el duelo. ¿Qué es estar en duelo? Es una actitud pasiva ante el sufrimiento. El sufrimiento me puede, el sufrimiento me domina, el sufrimiento me desborda. Estar en duelo es un duelo negativo. ¿Qué es en cambio hacer el duelo? Es donde yo me hago protagonista de mi sufrimiento, donde yo lo elaboro, donde yo lo trabajo. Yo sé que estoy herido, pero tengo que sanar y por eso pongo voluntad. Me tengo que trabajar en el sufrimiento. Hacer el duelo es partir de esta convicción de que el sufrimiento soy yo. El sufrimiento no está arriba de mí, no está debajo, ni delante ni detrás. El sufrimiento soy yo. Y vaya donde vaya, llevo el sufrimiento. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Por tanto, el duelo es un largo recorrido. Es sufriente, pero debe tener un objetivo: sanar la herida, cicatrizarla, para llegar a una madurez de la vida. No olvidemos, sufrir puede ser estar en duelo, pero no es hacer el duelo. Elaborar el duelo es llegar al final de un proceso de sanación. El duelo es todo un recorrido. Podemos entrar en segundos en el sufrimiento, en un acto puntual. Nos pueden avisar por una pérdida, por la muerte de un ser querido. Entramos en el sufrimiento y el sufrimiento en el duelo. Pero si entramos en segundos, no vamos a salir tan rápidamente, porque es una herida muy honda. Y esa herida, ¿dónde afecta? Afecta a mi corazón, a los sentimientos. Esa herida afecta a mi mente, a mi intelectualidad. Esa herida honda, esa herida del alma, ¿dónde afecta? A mi corporeidad. Por eso en el duelo se somatizan mucho. Vienen enfermedades clínicas. ¿Dónde afecta también el sufrimiento? A mis relaciones humanas, a mis vínculos. El sufrimiento marca, pone su impronta en los valores, en lo que yo creía, en lo que aspiraba, en mis ilusiones. Y el sufrimiento afecta a mi fe, a mi vida espiritual, a mi relación con Dios. El sufrimiento y el duelo tienen estos lugares donde hay que sanar: en el hablar, en el corazón, en la mente, en las relaciones y con Dios. Es un proceso. Necesito hablar, tengo que desahogarme, tengo que llorar, tengo que sacar la pena. Si la pena no sale, se pudre y pudre a los demás. Pero no basta con que yo me desahogue, porque si solo me desahogo, puedo ahogarme en mi propio sufrimiento. Necesito en el sufrimiento sanar las ideas insanas. Tengo que trabajar mi mente positivamente. Tengo que aceptar la realidad, aunque sea dolorosa. ¿Qué necesito también? Preguntarme, cuando sufro, ¿cómo sufren los demás conmigo? ¿Hago sufrir a los demás? Y recuerdo que mi duelo necesita una fe sana,
No voy a salir, incluso como creyente, de un sufrimiento y de un duelo con ideas equivocadas sobre Dios, con vivencias equivocadas sobre Dios. Y fundamentalmente, para concluir un proceso de duelo, si no tengo un proyecto de vida positiva, si no creo en el futuro, si no hago una ilusión en mi vida, la reconstruyo con un proyecto vital, nunca sanaré. Vamos a recordar los procesos. Necesito hablar, necesito sanar el corazón, necesito sanear la mente, necesito sanear los vínculos, reforzar los valores, una espiritualidad sana y un proyecto de vida. ¿Cuáles son los caminos equivocados del duelo? Nos vamos a recordar que tengo que sanar mis heridas en el hablar, en el corazón, en la mente, en los vínculos, en los valores con Dios y recreando un proyecto significativo de vida. Este es el proceso de las heridas, el recorrido. La herida sale del corazón. ¿Y qué busca? ¿Qué necesita? Expresarse. Hay que darle palabras. Al principio, antes que palabras, vendrá el gemido, el llanto. Hay que llorar, pero hay que darle palabras. Si yo me trago mi sufrimiento, eso es un camino insano. Es más sufrimiento añadido. Ese es un mal camino. ¿Cuál es el segundo? La pena sale del corazón. Busca la palabra, pero yo me expreso, me desahogo, pero ojo, simplemente me desahogo. Entrego el sufrimiento a los demás, pero no espero una iluminación. Eso es desperdigar mi sufrimiento. Ese sufrimiento vuelve a bajar, añade sufrimiento. Es un camino equivocado. ¿Cuál es el tercer camino? La pena sale del corazón. Busca las palabras, pero yo abro las palabras y se las doy a alguien que sabe ayudar. Me desahogo, pero escucho en mi sufrimiento. En el sufrimiento hay que hablar, pero también hay que escuchar. Hay que hablar con intención, pero hay que escuchar con atención. Y recibir una iluminación para empezar a sanar. Cuando yo hago eso, ya empiezo un camino positivo. Si no escucho la iluminación de los demás, yo puedo darme hasta adicciones. Puedo evadirme, puedo escaparme de mi sufrimiento, puedo echar las culpas a los demás. Eso es malo. Cuando yo recibo ayuda de los demás y he hablado, la pena sube a la mente. Tengo ideas más claras, ya empiezo a sanar. Cuando tengo ideas más claras y empiezo a sanar, los valores se me refuerzan, la fe se me ilumina y empiezo a ver el futuro positivamente. Busquemos un camino auténtico, un camino de sanación, porque, vamos a decirlo claramente, camino equivocado, sufrimiento asegurado. Y del sufrimiento hay que salir, pidiendo ayuda, aunque sea un proceso personal. Y así, amigos y amigas, Jorge en particular compartíamos este momento. Hay pérdidas que son muy duras, todas las pérdidas son durísimas, sin duda alguna. Cuando hablamos de esto, yo terminaba la semana anterior a las vacaciones hablando de que un amigo había perdido a su hijo. Un hijo que estaba viviendo en Nueva Zelanda, un tema que usted conoció por los medios. 4 argentinos murieron en un impactante accidente de tránsito en una ruta de Nueva Zelanda. Uno de esos chicos estudió en este colegio Marín de San Isidro, era amigo de mi hijo, lo he conocido, hemos compartido muchos años con él y con la familia. Y despidiendo a sus restos cuando llegaron a la Argentina, en un cementerio de Pilar,
miraba, ¿no?, esto que es el dolor que siente un padre, una madre cuando pierden a su hijo. Creo que no hay nada que se pueda comparar con este dolor. Nosotros también hemos tenido aquí este testimonio de gente que ha perdido a sus hijos. Esta nota que es fuerte, pero que a lo mejor le da un poquitito de ánimo, de aliento a aquellos que están atravesando esta indeseable y difícil situación. Mire. Que tienen que ver con nuestra vida. En el programa de hoy hemos encarado con el padre Mateo Bautista el tema de la pastoral del duelo, hablar de la muerte, una palabra que muchas veces asusta, que preocupa. Decíamos, depende desde dónde nos ubiquemos, ¿no? Si nos ubicamos desde lo que le está sucediendo al vecino que vive frente a nosotros, o desde una noticia de televisión, o de un amigo, o de un ser querido, ya comienza a meterse en nuestro interior y nos hace sentir muchas veces mal. Realmente cuesta salir, uno se pregunta cómo se sale cuando se pierde a un ser querido. Y el padre Mateo Bautista ha hecho un paréntesis, hemos puesto en este escritorio, en este escenario, a dos amigos que nos visitan, son Raúl y Sonia, gracias por estar aquí en Buenas y Santas. Bueno, y ellos han vivido una de las experiencias más dolorosas, y yo siempre les cuento a ustedes, me tomo esta pequeña forma de decirlo, creo que es la más dura, la de perder un hijo, porque uno habla desde este lugar, ¿no? El otro día un llamado de una televidente que hace 19 meses que perdió a una hija, dejaba su mensaje en el contestador y me decía, Roque, vivo con un puñal en el corazón, es lo peor, nunca lo imaginé, y una serie de calificativos. Yo quiero pedirle si podemos compartir con los amigos de Buenas y Santa esta experiencia que tuvieron que pasar. ¿Hace cuánto, Raúl? Y va a ser el 14 de agosto, se cumple un año. 14 de agosto, un año. ¿Y quién era tu hijo? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué edad tenía? Bueno, mi hijo Leandro, varón, era el mayor, tenía 19 años, tuvo un cáncer, un sarcoma, que bueno, fue tratado con quimioterapia por 6 meses, después fue operado. Teníamos la esperanza, el diagnóstico de los médicos que había sido exitoso. Al cumplirse el año, que decían que era el tiempo más duro que había que esperar para que pasara, bueno, se le detectó una metástasis en el cerebro. Rápidamente lo operamos y bueno, después tuvo también un tratamiento. La expectativa que nos habían dado los médicos era muy buena, de que iba a salir, que era muy joven, era muy fuerte, había salido, había puesto mucha fuerza de parte de él para salir adelante. Y bueno, lamentablemente el 29 de julio tuvo una recaída muy fuerte que se le desparramó por todo el cerebro y el 14 de agosto muere. ¿Ustedes habían tenido alguna experiencia, Sonia, en lo más cercano en la familia, digo, ¿no? Que un ser que hayan perdido, un papá, un abuelo, un tío, ¿no? Esas muertes que son... Sí, mi papá falleció también, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero digo, ¿era una persona joven cuando falleció tu papá? Y relativamente, tenía 60 años más o menos. Claro, pero está dentro de la lógica de los ciclos. Lo que uno piensa que es la lógica. Los ciclos de la vida, ¿no? Lo que uno piensa que es la lógica. Claro, y un día la lógica se termina, ¿no? Y con esta expresión, además de aliento de la ciencia, me imagino que en la cabeza de ustedes pasaba la segura recuperación, ¿no? No imaginaban que podía haber un desenlace de estas características. Teníamos toda la esperanza y toda la convicción de que iba a salir adelante, ¿no? ¿Cuántos hijos tienen? 4. 4. ¿Y cómo...? 2 nenas y 2.
Más, No, Leandro era el mayor. Leandro es el mayor. Los 4 hijos. ¿Y cómo fue ir llevando esta situación con los hermanos, ¿no? Porque hablábamos hace un ratito con el padre Mateo que también hay una realidad que es ocuparse de los hijos, ¿no? Ir llevándole, transmitiéndole en principio esta esperanza, pero llegó el momento que los médicos dijeron, esto se terminó. ¿Cómo se plantearon ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Ese quiebre. Bueno, la verdad que tengo que decir que los chicos, la actitud de ellos ha sido maravillosa, nos han apoyado en todo momento. Creo que ellos nos daban fuerzas a nosotros. Ellos también sufrieron todo el proceso de la enfermedad, que también es muy doloroso. Es muy doloroso. El tratamiento realmente pone en crisis a toda la familia. Y bueno, ellos, si bien tuvieron sus problemas, por ahí bajaron el rendimiento del colegio, señales que veíamos que estaban sintiendo el dolor, pero en todo momento nos apoyaron. Y hay un quiebre, ¿no? Es bueno, como decíamos recién, es otra... Cuando muere Leandro, nosotros realmente fue una explosión, pensábamos que para nosotros la vida había terminado, que a pesar de tener los otros chicos, a pesar de tener el resto de la familia, el dolor era tan grande que no nos dejaba ver más allá, ¿no? ¿Aparece en algún momento, después de este suceso, en la vida de ustedes, esto que planteábamos, la culpa, no hicimos las cosas bien, tenemos la tranquilidad que las hicimos bien y enojarse con el de arriba, ¿no? Decir bueno, sí, enojarse con el de arriba, sí, sin duda. La culpa, la verdad hicimos todo lo imposible, o sea, quizás, bueno, esta enfermedad es lo que, por ahí recién decía el padre Mateo, permite hasta despedirse. Nosotros luchamos hasta el último, no escatimamos esfuerzo para vencer a la enfermedad y bueno, no pudimos. Y sí, también como católicos rezamos muchísimo y bueno, pensábamos que, como dice en la iglesia nos enseñan, ¿no? Pedir y se os dará, y bueno, hubieron cadenas de oración de mucha gente, muchísima gente que rezó, pero bueno. Y gente que debe seguir rezando, ¿eh? Yo soy un convencido que hay una expresión justamente que es la oración, ¿no? Que seguramente ustedes también la deben llevar a la práctica todos los días y creo que es lo que nos permite tener una interacción y saber que está junto a Dios en este lugar. Sonia, yo sé que es muy difícil describir el momento, igual que te lo digo a vos, Raúl, y no me gusta llevar la situación a un extremo, pero sí es bueno el testimonio que ustedes dan y que pueden seguir expresando, porque hay mucha gente que está atravesando ese momento o que puede estar por atravesarlo, ¿no? Tenemos muchos televidentes que nos llaman todos los días. Hoy por un tema de tiempo no pasamos los llamados, pero tenemos gente que, sabiendo que venía el padre Mateo, nos llamó y contó casos como este, ¿no? Que tenemos a nuestro hijo al borde, entre la vida y la muerte. Y este testimonio, que yo no sabía que los iba a tener como invitado, me da la posibilidad de mostrar una de las caras, ¿no? De gente que se puede llegar a recuperar. Siente que se están recuperando, siente que están, digo, hay un grupo Resurrección, ¿no? ¿Cómo lo conocen, por ejemplo? ¿Cómo llegan a empezar a trabajar para poder estar acá? Yo creo que ya acá hay un gesto de recuperación importante, el que puedan dar la cara y contar el hecho me parece que es muy fuerte. ¿Cómo fue que se encontraron con esta gente, con personas que quieren? Bueno, estábamos, como te decía recién, en una nube negra, sin horizonte. Una chica de la parroquia le recomendó a ella el grupo Resurrección. Ella lo buscó en internet. Y bueno, como es una luchadora incansable, me dice, vamos al grupo. Yo la verdad digo, bueno, yo te acompaño porque... Miro.
a mí no creo que nos vaya a servir para nada. Pero vamos. Y bueno, cuando fuimos realmente descubrimos lo necesario que es dejarse ayudar, lo necesario que es trabajar en un grupo de ayuda mutua para, digamos, entre todos ir construyendo, transitando este camino del duelo que bueno, el dolor es tan intenso que te tira para atrás y te lleva a anular tu propia vida, ¿no? Es un dolor que acompañará toda la vida, esto es indiscutible, pero coincidimos y pregunto, ¿no?, si esto les está sirviendo, les está ayudando, ¿no? Sí, 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 nos ayuda mucho. Ayuda mucho. Porque hay cosas que uno no llega, cuando estás con el dolor no podés quizá mirar para adelante. Y esto te ayuda a trabajar todos los sentimientos, la bronca, la desilusión, no sé, todo lo que uno pasa, que te das cuenta que también que todos los que sufren pasan por las mismas cosas, ¿no? Tanto dolores físicos como espirituales. Y bueno, esto te ayuda a trabajarlos y tratar de salir adelante y de comprender que por ahí vas mejorando, pero también retrocedes un poco, que no está mal. O sea, la cuestión es seguir caminando, ¿no? Yo por eso cuando empezábamos esta nota con ustedes, les decía que uno siempre habla desde el lugar hipotético, ¿no? Debe ser lo más duro que le puede pasar a un padre, y yo le agradezco a Dios que a veces uno dice que no lo castigue con esto, que es la muerte de un hijo, pero también yo les digo de corazón que el testimonio que ustedes dan es muy fuerte y es valioso, porque todos aquellos que hoy imaginan, hasta yo diría imaginamos, que la muerte de un hijo no tiene ninguna salida, no hay ninguna, es como si fuera un lugar hermético, se terminó todo, es dar vuelta como el loco, ¿no?, dentro de la habitación blanca, me la imagino, y atado las manos. Bueno, aparece esta posibilidad, ¿no?, saber que existen grupos como el Grupo Resurrección, puntualmente, con gente como Mario y Mónica, ¿no?, que insisten, yo los veo que son líderes de este grupo, e insisten y le ponen una fuerza, unas ganas, y le quieren decir a todos que se puede, ¿no?, y que ustedes lo digan es valioso. Sí, realmente el apoyo que hemos recibido de Mario y de Mónica ha sido maravilloso. La vivencia del grupo nos cambió muchísimo. Obviamente, desde la muerte de nuestros hijos nosotros ya no somos los mismos, pero cambió hasta nuestra manera de comunicarnos como pareja, de comunicar y de poder vivir el duelo con los hijos. Esta experiencia de poderla compartir con ellos también ha sido muy enriquecedora. Y bueno, los chicos también han crecido muchísimo a partir de compartir esta experiencia y esta vivencia, y están, como te decía recién, permanentemente apoyándonos, están encima nuestros. Si la ven a ella que se cae un poquito, ahí están los tres apuntalándola. Se da esto que decía hace un ratito el padre Mateo, que a veces te toca a vos, Sonia, estar así y aparece Raúl que está con más ganas, más inflado, o viceversa. ¿Se da esto? Es también un paso. Sí, muy importante. Yo siempre lo digo, que si no hubiera sido por el apoyo de él y de los chicos, no se puede. No hubiéramos avanzado. Y No, es muy difícil. Debe ser lo mismo. Yo les agradezco este testimonio e insisto, el valor lo tomo desde la valentía de poder enfrentar en este caso las cámaras, pero más que nada, más que cámaras, atrás de cada una de ellas, créanme, hay amigos y amigas que sufren, que no saben qué hacer, que están desorientados porque saben que esto puede pasarle dentro de muy poquito, o les ha pasado hace un tiempo y no han encontrado todavía esa tranquilidad de saber que hay esperanza, por lo menos, o que hay que seguir viviendo. Por eso creo que el testimonio tiene un valor desde ese lugar, ¿no?, desde lo bueno que amigos y amigas puedan escuchar lo que ustedes acaban de decir. Gracias por estar aquí en Buenas y Santas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y lo mejor para ustedes. Gracias.
Y seguramente este programa que arranca, como decíamos, con una nueva semana, con el día lunes, usted dirá, wow, qué fuerte, ¿no? Algunos dirán, tira para abajo. Pero la idea de Buenas y Santas, lo decía al principio, ¿no? Es compartir aquellos temas que nos deben ocupar y preocupar. Y la verdad que el dolor del otro nos tiene muy preocupados. Y uno siempre quiere llevar un poquito de alivio, de extender esa mano que no desde uno, vuelvo a repetir, sino desde aquellos que tienen la experiencia, la sabiduría de tantos años de vivir inmersos en estos temas. Y el duelo no es un tema menor, porque la muerte no es un tema menor, porque nos es ajena, no nos preparamos para morir, ¿no? Digo, esta es una realidad. Por eso el padre Arnaldo Pangrassi, que también visitó la Argentina y es un erudito en el tema, nos va a hablar ahora sobre los tipos de duelo, los tipos de duelos que existen, y queremos que lo comparta con nosotros, creo que puede servir y mucho. Mire. Cada ser humano, tarde o temprano, tiene que enfrentarse con la pérdida de seres queridos. En general, las primeras experiencias puede ser la muerte de abuelos o de padres, después de pareja, después de amigos, hijos, nietos, sobrinos. Es decir, cada uno tiene una historia distinta y las pérdidas marcan la vida. Hay que prepararse, sabiendo que la muerte es un destino común para todos. Pero hay distintos tipos de duelo. El primer tipo de duelo es lo que llamamos el duelo anticipado, que se experimenta cada vez que una persona puede tener una enfermedad crítica o grave o crónica. Entonces la persona necesita cuidados intensivos. O la persona es muy anciana, pasan los años, es cada día más débil. Vemos a las personas que cada día se hace más dependiente, es más débil, y la luz se va apagando poco a poco. Lo vemos y esto ver, conocer, darnos cuenta, no está preparando poco a poco la muerte. Eso se llama el duelo anticipado. Después hay los duelos imprevistos. La muerte sucede repentina, no hay preparación. La persona va a su casa, a la oficina, y ahí tiene un infarto o un ictus, y toda la vida cambia. Y los familiares se encuentran con una situación de vida, con un proyecto radicalmente cambiato, como si un terremoto hubiera sucedido. Un tercer tipo de duelo es que lo llamamos los duelos comunitarios. Por ejemplo, si hay un terremoto en Chile, en Japón, un tsunami, hay muchas personas que mueren. No podemos controlar las fuerzas de la naturaleza. Entonces, muchas familias, pueblos, son involucrados en un dolor donde cada uno tiene familiares perdidos. Hay una forma de alianza y de solidaridad en el dolor. Después hay lo que llamamos los duelos violentos. Algo sucede, un accidente de trabajo o de carretera, y se recibe la noticia que nos choca que la persona o más personas murieron. O hubo un homicidio, o hubo un suicidio. Son todos acontecimientos a través de los cuales la muerte ha tenido una forma violenta. Los familiares se quedan con el impacto, con el coche de estas violencias, formas duras de encontrar la muerte. Después hay lo que podríamos llamar los duelos suspendidos o los duelos no resueltos. Por ejemplo, aquí en Argentina, los desaparecidos. ¿Dónde están? No hay cuerpo, no hubo cadáver. Cuando no se puede ver el cadáver de la persona, es difícil aceptar la muerte. O la pérdida de un niño en el gremio materno. La sociedad, los amigos no han podido ver esta vida, pero la mamá y el papá conocían esta vida. Tenía 8 meses
y entonces el duelo tal vez no se reconoce, no se ritualiza y no significa que no esté presente. Por lo cual, la falta de rituales o la falta de ver la persona muerta puede tal vez complicar la elaboración del duelo. Y después podemos hablar de los duelos secretos o escondidos. Por ejemplo, hay un duelo secreto cuando hay un aborto procurado y después de 10, 20, 30 años la mamá no se ha reconciliado y siente el dolor por algo que sucedió hace tiempo. Eso es un duelo secreto. O puede ser que una persona tenga una relación secreta con otra persona casada. La persona casada se muere y la otra persona no puede manifestar su dolor porque era una relación secreta. Entonces, hay también estas formas de vivir el dolor. Claro que cada uno de estos duelos implica consecuencias y reacciones distintas por parte de los familiares. Los duelos anticipados, claro que el dolor en general es menos intenso que un duelo violento. Es claro que un duelo violento es distinta la manera, se sucedió por homicidio, que produce mucho resentimiento y deseo de justicia, o se sucedió, por ejemplo, un accidente de carretera que dejó huellas de tristeza, de choque, o se sucedió por un suicidio que se siente marcado tal vez por sentimientos de culpabilidad. Entonces, cada duelo invoca por parte de las personas que lo viven procesos distintos, algunos mucho más largos y otros más breves, y también por parte de los que acompañan, vecinos, amigos, familiares, profesionales, una atención específica, sabiendo que cada experiencia de desapego comporta dolor mental, dolor físico, dolor a nivel psicológico, relacional, espiritual, y los tiempos dependen de una variedad de factores conectados con la personalidad, la relación que el sobreviviente ha tenido con la persona fallecida, los recursos externos que son disponibles para manejar el dolor y sobre todo el médico interior. Entonces, una lectura de estas informaciones puede ofrecer algunas claves para ayudarse y para ayudar. Cada vez se hace más corto, buenas y santas. Le recordamos que usted puede llamar al 4512-3807 y líneas rotativas, nos puede escribir a pereira@marin.edu.ar, puede sumar a todo este tema, puede consultar, puede opinar igual o distinto, como decimos siempre. Pero hoy le hemos dedicado mucho tiempo porque Jorge, un amigo que representa seguro muchos, pero muchos que están viviendo su situación de haber perdido a un ser querido y la vida se les hace imposible. Y uno se pregunta, ¿pero hay alguien que me pueda ayudar? Mire, nosotros acá aprendimos que existen los grupos de ayuda para este tipo de situaciones. Y trajimos un grupo y nosotros se lo vamos a presentar para que Jorge tenga una respuesta. Grupos de autoayuda ante situaciones de pérdida de seres queridos. Hay personas que pueden sanar el dolor de la pérdida dentro de sí, haciendo un camino personal, volviendo al trabajo. Con frecuencia son personas que han tenido una relación positiva con el fallecido, son personas que tienen un buen nivel de autoestima, tienen objetivos, motivaciones, entonces van sanando las heridas. Hay otras personas que necesitan la ayuda profesional, ir a visitar un psicoterapeuta, un psiquiatra, un médico, un sacerdote, porque solo no pueden aguantar el dolor. Pero hay una tercera forma para vivir el duelo que puede ser muy constructiva y muy importante. Es a través de la experiencia de comunión
con otras personas heridas. Es lo que llamamos los grupos de mutua ayuda en el duelo. Por lo cual, esta manera de enfrentarnos al dolor facilita que no nos encontramos solos a experimentar esta muerte, sino hay otras personas que han vivido muertes parecidas, duelos semejantes a los nuestros. Ahí se crea una comunidad de personas heridas que se transforman también en personas sanadas. Este es el principio del grupo. No tenemos tal vez suficientes psicólogos o counselors para ir a sanar las heridas. No tenemos el dinero para pagarlos. Pero en el grupo todo es voluntario, ninguno paga. Y cada uno en el grupo es un ayudado y poco a poco se transforma en ayudante. Cada uno en el grupo es débil y cada uno en el grupo puede ser fuerte. Cada uno es un herido y cada uno es un sanador. El principio dinámico es que cada uno en los grupos van asumiendo estos papeles. Al comienzo son más de los débiles, ayudados, heridos. Poco a poco van evolucionando y transformándose en ayudantes, sanados, ayudadores de los demás. Entonces, claro que estos grupos son de varias naturaleza, pueden surgir en la parroquia, en centros sociales, cerca de hospitales, dentro de asociaciones. Podemos decir, 4 son los beneficios del grupo. En primer lugar, el grupo es un fármaco porque asegura a los participantes del apoyo emotivo. Es decir, aquí vienes y aquí cada uno es libre de expresarse. No te van a tapar la boca, no te van a decir cállate, olvídate, piensa en otro, como lo pueden hacer los familiares o los amigos de trabajo. Ahí cada uno viene porque necesita sanar su corazón herido. Entonces ahí puede llorar, puede echar fuera su cólera, su resentimiento, su sentido de culpa, sus miedos y escucha en los demás resonancia simildes a las propias. Entonces es un lugar de acogida de las emociones y sentimientos experimentados en el dolor. Es el primer beneficio. El segundo es el apoyo social. Ahora en el grupo la persona no se siente sola. Antes podía absolutizar el dolor diciendo ninguno tiene lo que tengo yo, ninguno ha sufrido como yo. Pero ahora mira, escucha a otras personas que tienen dolores, muertes de seres queridos, tal vez más críticas, más graves de la propia. He tenido 2 muertes, 2 hijos suicidados, no uno. Entonces la persona abre la mente, se da cuenta de un mundo más largo, se involucra con los demás, empieza a escuchar, no solo hablar, se queda en silencio, reflexiona sobre lo que una persona ha dicho. Entonces desde ahí sale el tercer objetivo, que el grupo se transforma, podemos decir, en una escuela del dolor y una escuela de la esperanza. Ahí se van aprendiendo lecciones sobre cómo manejar la soledad, qué pasa en la familia después de la muerte de un ser querido, cómo manejar la culpa. Y uno escucha cómo las otras personas manejan la culpa, el resentimiento, la soledad, y empieza a entender otros métodos de canalizar este sentimiento. Se va enriqueciendo y ahora él también va a practicar esto que ha escuchado de otro miembro del grupo. Entonces se hace un aprendizaje no solo sobre el manejo del dolor, de la muerte y del duelo, sino sobre cómo vivir el futuro. Porque estos sentimientos van saliendo fuera del grupo, una vez que uno ha dejado el grupo. Tiene que educarse y ver cómo perdonarse, cómo perdonar, cómo comunicar, cómo ser empático. Es decir, es una escuela de vida. Y el cuarto objetivo del grupo es que la persona tiene que volver a la vida. No se puede quedar ahí para siempre. Entonces el grupo ayuda a enfrentarse a la tempestad. Pero una vez que la tempestad se ha quedado,
va a salir el sol y la persona tiene que aprender a caminar por sí mismo, a reinvolucrarse en la vida. Claro que en estos grupos algunos son animados por facilitadores o colaboradores profesionales. Pueden ser voluntarios, sacerdotes, psicólogos, counselor, que se han motivado y comprometido en el dar vida a estos grupos. Otros grupos son animados o facilitados por la presencia de personas que han tenido estas mismas heridas. Ellos han dado comienzo al grupo. Tal vez es una forma de credibilidad y entonces, si lo han manejado suficientemente bien, pueden ser también buenos facilitadores. O, si tienen dificultad, pueden ayudar con la parte estructural, organizativa del grupo y hacerse acompañar por una consulta de un counselor, de un psicólogo, que le puede ayudar a facilitar los procesos de los grupos. Estos grupos también, algunos son lo que podríamos decir heterogéneos, es decir, en este grupo que se organiza en esta parroquia están presentes viudos, viudas, también están presentes madres que han perdido hijos de accidentes de carretera o de suicidio, entonces, o personas que han perdido un niño, es decir, una variedad de pérdidas. O también, en algunos lugares, hay grupos que llamamos homogéneos. Ahí estos son formados por personas que han tenido un tipo de pérdida específica. Por ejemplo, son familiares de Alzheimer, personas que tienen seres queridos con Alzheimer. O son personas que tienen familiares que se han suicidado. Son todas estas personas que han tenido un ser querido que se murió de suicidados. De las dos modalidades se pueden aprender. Claro es que los grupos heterogéneos, sobre todo en lugares donde no hay suficientes personas con dolores específicos, es una manera más práctica para ir adelante con los grupos. También hay, desde el punto de vista del proceso, hay los grupos abiertos que se encuentran, podríamos decir, todo el año, cada semana o 2 veces al mes, y hay otros grupos que llamamos estructurados, que se encuentran por un número establecidos de encuentros, 8, 10, 12, tal vez con temas, y después de ahí la persona ha sacado suficientes informaciones, ha liberado suficientemente sus sentimientos y pensamientos que puede ser capaz de volver y continuar a la propia vida. Pero el grupo es un lugar de personas heridas que se pueden transformar en sanadores heridos. Se hace el proceso con frecuencia, con más rapidez que recibiendo la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra, donde toda la atención es sobre uno mismo. Aquí la persona necesita ayuda, pero después se transforma en ayudante y esta dimensión es muy terapéutica y sanadora. Y bien, amigos y amigas, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Seguramente en la semana iremos hablando de muchos temas que son también de vigencia, que tienen que ver, en este caso el deporte, las jornadas, los Juegos Olímpicos, en realidad lo que se está desarrollando, la fe y los Juegos Olímpicos, lo vamos a estar hablando. Este pedido de su santidad de Benedicto XVI sobre un parate a una guerra que ya no tiene más sentido, que pierde decenas por día de personas que mueren en una guerra, repito, como todas las guerras absurdas, inútiles, injustas. Esto es lo que está pasando en Siria y nos sumamos a este pedido de su santidad, ¿no? Y pedir por todos aquellos que están necesitando por la salud después de este programa que acabamos de compartir. Bueno, convirtámonos un poco en gestores de la oración, ¿no? Que tiene como herramienta una fuerza
realmente enorme. Bien, amigos y amigas, le mando un cariño muy grande. Mañana le voy a contar una experiencia que viví el Día del Amigo de alguien que nos vio en Puerto Madryn, ¿no? ¿Será verdad que estamos hasta por allá? Ojalá que esto sea así. Esto fue Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida, que le propone que mañana volvamos a encontrarnos, usted ya sabe, a la misma hora, de 20 a 21, desde esta misma señal, en la señal Amiga. Gracias, nos vemos mañana.